Historias a Diario de Cuba. Hoy tenemos una historia muy bonita, motivacional, de cubanos que a pesar de difíciles circunstancias han salido adelante en diferentes partes del mundo. Hoy hablamos con Antonio Macías Cañizares y su mamá, que también está ahí presente, Milda Cañizares. Él es un joven cubano que pasó de vivir prácticamente en un estado de desamparo total en diferentes países a ahora estar colaborando con la NASA. Y imagino, Milda, que tú como madre también pues sufriste en los momentos difíciles y también lo has apoyado y estás muy orgulloso de él en estos momentos. Primero quiero preguntarles, porque tengo entendido que hay una travesía larga antes de llegar a los Estados Unidos. Ustedes pasaron por Venezuela, pasaron por Ecuador antes de llegar a los Estados Unidos en el año 2015, tocaron fondo, después recibieron como ayuda comunitaria y ahí es donde, bueno, Milda empezó a trabajar, encontró trabajo por fin, tú, Antonio, empezaste a estudiar y te decantaste por estudiar una ingeniería, ¿no? Entonces, quiero primero hablar de cómo llegaron hasta allí, cómo era su vida en Cuba antes de tomar esta decisión de partir. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nuestra vida en Cuba, bueno, mi mamá es doctora. Ella trabajaba en La Habana cuando yo vivía en La Habana también, hasta que ella decide mudarse, bueno, ir a una misión internacionalista en Venezuela. Entonces, bueno, no vivíamos bien en lo absoluto. Vivíamos en la azotea de la casa de mis abuelos paternos. Mi papá me abandonó a mí cuando tenía como 2 años y nunca más he escuchado de él prácticamente. Entre una de las muchas historias tristes que pasan, pues él fue a Cuba un par de años atrás y ni siquiera fue a verme. Así que, bueno, nunca lo he tenido en mi vida, o sea que no ha representado mucho tampoco. Entonces nosotros vivíamos en casa de mis abuelos paternos, en la azotea, en un cuartico bien chiquito prácticamente. Y pues bueno, o sea, de más están los detalles, pero no era fácil, honestamente. A pesar de que mi mamá era doctora y en lo que se considera en cualquier país del mundo una profesión de gran magnitud, en Cuba no significa mucho en términos de cómo uno vive, en qué nivel está uno en la sociedad. Los salarios prácticamente de los doctores en aquellos momentos eran prácticamente los mismos que un auxiliar de limpieza. Entonces, bueno. Milda, entonces me imagino que tú decides empezar esta travesía. ¿Por dónde empezaron? ¿Cómo fue que pudieron salir? Bueno, pues como decía él, la vida me puso entre la espada y la pared con la situación familiar, ¿no? Bueno, pues de separación y de abandono más bien, porque no fue separación, sino fue abandono de él, que fue a trabajar supuestamente. Bueno, pues enseguida se enamoró por allá, normal, puede pasar, pero lo que sí no podía haber pasado era que haberlo abandonado a él, sobre todo. Entonces, en Cuba vivimos una situación bien difícil, que eso sería una historia futura que creo que de verdad que demasiado profunda para decirlo en poco tiempo, ¿no? Pero saldrá a la luz algún día. Él ya empezaba la secundaria y no me quedó más remedio que llevárselo a mi mamá a Camagüey para que ella me lo atendiera mientras yo salía de misión a ver si yo, bueno, pues conseguí un techo. Situación difícil porque había pasado muchos años en la cual yo le escribí al Ministerio de Salud Pública de Cuba para que me ayudaran, pero no había solución. Entonces, bueno, con el dolor de mi alma, pues tuve que partir para allá. Eso no me lo perdono, ni me lo perdonaré nunca, porque realmente no debía haberlo abandonado para ir allá. Entonces, fui a Venezuela y cuando regreso, la historia de Venezuela mía es otra historia fuerte. Las misiones no son lo que uno piensa. Y yo, desafortunadamente, cuando la gente viene de Cuba y va a una misión y viene con algunos sueños, como por ejemplo obtener su casa o tener un poco de dinero o tener las cosas dentro de la casa, yo desafortunadamente no tuve nada de eso. Quitaron las casas y después mandé algunas cosas con un contenedor de los deportistas, fueron decomisadas todas, me quedé sin nada. Fue una historia bien fuerte porque me dejaron con la ropa que traía puesta. Con años perdidos y sin nada. Lo perdí todo, lo perdí todo. Entonces regresé a la misión de manera muy, muy difícil.
no había otra opción. Entonces, yo tenía una pareja en Venezuela y entonces decidí sacarlo a él legalmente hacia Venezuela, pero Venezuela tenía una situación bien compleja en ese entonces, estaba las guarimbas, estaba eso bien difícil, y nosotros, bueno, la universidad cerrada, él en Cuba iba a empezar a estudiar ingeniería física nuclear, y allí no, hasta el 2016, no, 17, no abrían las universidades, todo. Yo dije, yo no puedo atrasar a mi hijo en esta situación. Y entonces decidí irme de allí, porque además en Venezuela vivimos también situaciones político-social, donde era bien difícil, porque llegó el momento entonces que la oposición no quería a los cubanos, se enteraban que era cubano, tú no. Entonces fue difícil, incluso una vez inconscientemente nos vestimos de rojo para ir a sacar la cédula de identidad y nos cayeron a pedradas. Entonces tuvimos que mudarnos donde vivíamos, tuvimos que mudarnos a casa de amistades porque era y movernos cada vez que se enteraban que estaban ahí unos cubanos, teníamos que movernos. Entonces yo dije, yo no puedo vivir aquí así, sencillamente estoy arrastrando la misma situación de una manera o la otra, así que llamé a mi hermana que vivía en el Ya que Ecuador. estaba con Antonio, o sea, ya ustedes Claro, estaban... ya yo había salido con él, ya yo había salido con él. De hecho, el día que llegamos a Venezuela, el taxista me dijo, yo lo voy a dejar lejos porque no lo puedo llevar hasta esa dirección, tiene que caminar. Pero yo jamás me imaginé lo que íbamos a vivir. Llegamos a las 12 de la noche con aquellos equipajes y eran kilómetros de guarimbas. O sea, las guarimbas es toda la basura de la ciudad y toda la gente enfrentada al gobierno. Y entonces nosotros caminando de noche con un terror, que aquello fue terrible, hasta que llegamos a la casa. Mira, eso fue una vivencia bien desagradable. Entonces, bueno, decido llamar a mi hermana y me voy al Ecuador. Ella vivía allá, era docente en una universidad allá y vivía allá, y dije, bueno, pues me voy al Ecuador. Salí al Ecuador con él. Igual, como había situación para salir de Venezuela, nos fuimos a Ecuador pensando que podíamos llegar, y llegando al Ecuador nos viraron para atrás. Entonces tuvimos que, bueno, todo esto es por carretera. Pasamos temores, asalto de los buses en Colombia, porque tuvimos que atravesar toda carretera. No nos dejaban llegar al aeropuerto, no podíamos volar, porque entonces no teníamos documento de salida de Venezuela legalmente para llegar a Quito. Entonces, obligatoriamente tuvimos que pasar una travesía bien difícil con la situación de la guerrilla colombiana en aquellos buses pequeños, prácticamente sin dinero, porque yo me fui para allá sin dinero prácticamente, porque yo no acumulé dinero en Venezuela. Entonces, fue bien triste. Llegamos allá y afortunadamente una familia mía, porque tengo una familia muy unida, bueno, pues me pagó los pasajes y salimos legalmente entonces después a Ecuador. Allí cuando llegamos, bueno, respeto del Ecuador, pero no me sentía tan cómoda sobre todo para su educación. Y él empezó a estudiar ingeniería industrial allí, y yo empecé a trabajar de docente en una universidad y en un hospital haciendo cardiología, que es lo que yo hago. Bueno, pues allí no nos iba mal desde el punto de vista económico, pero yo veía que él tenía una gran capacidad y pensé que era mejor que él subiera para acá arriba. Y ahí empezó la odisea, y a tratar de llegar hasta acá arriba. Pasamos todo lo que pasan todos los migrantes para llegar a este gran país. Y fue bien difícil hasta que llegamos aquí. Desafortunadamente entramos por Texas, desafortunadamente estuvimos en la calle varios días, sin dinero, pues sin comida, solo con $150 llegamos aquí. Nos comíamos una hamburguesa y bueno, pues cada uno, yo me comía la mitad para que él tuviera un poquito más, pero fue bien difícil hasta que él por la izquierda siendo un adolescente, empezó a trabajar, a buscar en una iglesia cargando cajas, a pintar casas, y así empezó a hacer dinero hasta que la Caridades Católicas nos pudo absorber y darnos una ayuda. Pero eso demoró más de un mes. Una profesora de la iglesia, ella daba clases de inglés porque nosotros no sabíamos inglés, el mínimo. Entonces nos llevó para su casa, allí pasamos algunas cosas, pero bueno, no teníamos entonces dirección, no, la iglesia no nos podía dar nada, hasta que al final la iglesia se dio cuenta que nos podía ayudar poniéndonos la dirección de la propia iglesia.
Entonces la iglesia nos brindó ayuda y nos dio el dinero que se había acumulado entre los dos, y con lo que él iba haciendo por la izquierda, pues entonces rentamos el apartamento, nos rentamos por 6 meses, todo el dinero nos dio para eso, y de allí dormimos en el piso por 6 meses sin nada, y con la ayuda del gobierno, de los bonos de comida y eso, pues vivimos hasta que empezó entonces toda la historia esta de empezar a trabajar y de... Y empezar a estudiar. ¿Qué haces en la NASA, Antonio? ¿Qué hace un cubano allí? ¿Cómo fue ese camino hasta allí? ¿Y qué tú haces allí? Perdón. El camino fue algo que honestamente disfruté bastante. Empecé como estudiante en la Universidad de Texas en Austin, y ahí conocí a uno, yo me acerqué a uno de mis profesores y le comenté que yo quería empezar a relacionarme con la ciencia o con la ingeniería. Quería aprender de ambas ramas, y él me empezó a enseñar uno de los proyectos en los cuales él estaba trabajando, que era un proyecto de hacer simulaciones en computadora de gases y fluidos. Y empecé a trabajar con él, me ofreció trabajo, bueno, empecé de voluntario de hecho, por un par de meses, y como a los 2 meses me dijo que estaba haciendo un buen trabajo y que si me gustaría que me pagaran por eso. Y bueno, obviamente, claro. Y, y entonces empecé a trabajar con él. Trabajé como unos 5 o 6 meses con él, y a los 6 meses la NASA me contacta y me dice que si estoy interesado en trabajar en una rama relacionada con el proyecto este del profesor. Y bueno, obviamente así, era como un sueño que se iba a volver realidad en ese momento. Y, y pues sí, le digo que sí, y empiezo a hacer investigaciones científicas con ellos. Estoy haciendo, o sea, estamos intentando descubrir la evolución de superficies de algunos planetas y lunas del universo que están cubiertos con una capa de hielo de varios kilómetros, como es el caso de una de las lunas de Júpiter que se llama Europa. Tiene una capa de hielo varios kilómetros de distancia, y bajo la capa de hielo un océano de agua líquida. Entonces, estamos intentando descubrir si es posible mandar una nave espacial allá, porque hay una posibilidad de que unas estructuras de hielo llamadas penitentes se creen en la superficie, y estas estructuras de hielo son como puntiagudas. Aquí en la Tierra se crean en los Andes, y usualmente son de 3 a 4 metros de altura, y hay algunas investigaciones científicas que dicen que en Europa estas mismas estructuras pueden ser de hasta 15 metros de altura, lo cual es algo, bueno, bastante peligroso si queremos mandar una nave espacial. Mm. Y bueno, estamos intentando ver si en realidad es posible eso. Qué interesante, ¿no? ¿Quién te iba a decir después de tanto, miras para atrás y dices, bueno, pues la NASA? ¿Tú siempre estuviste interesado por esto o fue como cosa de la vida? Por ejemplo, tú en Cuba estudiaste ingeniería también, pero también estabas interesado como, bueno, sí, quiero llegar a la NASA. ¿Era una meta para ti? No, no, Sí, bueno, no estoy en Cuba, iba a empezar a estudiar física nuclear. Pero bueno, nunca empecé la carrera. Justo antes de empezar la carrera, nos mudamos para Venezuela. Am, pero sí, lo mío con las cosas de ingeniería, y en especial las cosas que vuelan, aviones, naves espaciales, siempre me ha fascinado mucho. Siempre hago esta historia desde que era chiquitico, cada vez que íbamos a visitar a mi abuela en Camagüey. Al final de cada viaje, yo solía hacer un berrinche si no me dejaban ver la cabina de los aviones. Y pues cosas pequeñas como esas, sí, y también desarmar juguetes y volverlos a armar y que de alguna manera u otra sigan funcionando, pues siempre despertó en mí como ese amor por la ingeniería. Y al llegar a la NASA, ah, como no está tan relacionado con la ingeniería lo que yo estoy haciendo en estos momentos, he despertado también un amor por la ciencia, Ujú. y tengo la oportunidad en estos momentos de llevar a ambos, la ingeniería y la ciencia, parejo.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es el ambiente de trabajo allí? ¿Hay algún cubano que conozcas o eres tú el único cubano? ¿Cómo es trabajar en la NASA? Cuéntame cómo es ese ambiente. El ambiente es genial, bueno, sin dudas el mejor trabajo que he tenido, que tengo desde que llegué aquí a los Estados Unidos. Um, Siempre todas las personas tienen un aire de apoyarte, de inspirarte. Todos se comportan como si como si fueran mentores de uno y siempre están enseñando algo nuevo. Y ejemplo, el director del laboratorio, que se llama Dr. Kevin Hand, es una persona que siempre tiene una disposición de ayudarte, de darte una información vocacional, de guiarte por el camino correcto y él siempre tiene un espacio de su tiempo para para dedicarte a ti, para preguntarte qué es lo que quieres hacer con tu vida, para ayudarte a crear un plan para el futuro. Y sí, es una cosa formidable, honestamente. No me puedo quejar. No hay No he más conocido, cubanos, ¿no, en la NASA? no he conocido a ningún cubano. De hecho, no, siempre les digo que soy cubano, pero nunca me dicen, yo conozco a alguien cubano. O sea, no he conocido a Me voy a nadie. poner la banderita de cubano. Bueno, pregunta para Milda, porque volviendo un poco al pasado, que ahora pues, les va muy bien y merecido que lo tienen, me imagino que fue muy difícil para ti encontrarte en una situación tal de desamparo también con tu hijo, ¿no? ¿Cómo lo llevaste psicológicamente? ¿Cuál era tu apoyo? En plan, ¿en qué pensabas para seguir hacia adelante? Y quiero preguntarte si tú llegaste a pensar en regresar a Cuba alguna vez. Jamás. Jamás iba a regresar a Cuba, porque en primer lugar soy una persona de criterios muy firmes, muy decidida. Cuando tomo una decisión, voy a buscar la mejor forma de llegar a donde voy. Entonces, yo para atrás, no, jamás. En primer lugar. En segundo lugar, fue bien difícil, pero soy de muy fuerte carácter, o sea, la vida me enseñó, porque pues nací en la pobreza, en la pobreza, no porque Cuba sea pobre, que realmente estamos pobres ahora, ¿no? Pero nací en la pobreza porque mi familia era pobre. Entonces, a pesar de eso, tengo una madre que, bueno, pues igual luchó, una madre con 5 hijos, ella solita nos crió, nos educó, pero nos educó con muchos valores, ¿entiendes? Teníamos pobreza, pero nunca nos faltó el pan de la mesa, porque mi mamá decía, yo tengo que tener la peseta de mis hijos para mañana, para el pan de mañana, el uniforme para la escuela y una muda de ropa para ir al médico y los zapatos, nada más. Así fuimos creados nosotros. Y yo tengo unas raíces bien pobres, ¿no? Entonces, a mí, o sea, los problemas, los obstáculos en la vida no me amilanan. Sencillamente, yo siempre fui fuerte y a él lo he formado fuerte, a pesar de que hemos estado bien junticos, bien, él es fuerte. Entonces, fue juntos los dos y hubo un momento en que, bueno, pues el familiar que me recibió aquí en Estados Unidos, que a los 3 días nos botó para la calle, trató de buscar un albergue para él. Y yo llamé a una doctora amiga mía y me dijo, no, un albergue adolescente, esos son los peores, no. Y él no quiso, me dijo, no, si no es juntos, porque si no te aceptan a ti allí, yo no voy a ningún lado. O juntos ganamos o juntos perdemos, pero juntos. Y bueno, definitivamente ellos nos dejaron, el esposo nos dejó en las puertas de la iglesia, como no nos podían absorber en ese entonces, nos dieron unas papitas fritas y un pomito de agua y con la maletica para las paradas. Ahí estuvimos en las paradas, por las noches en las terminales. Pasamos mucho porque es bien difícil, porque cuando estás en la calle a esa hora de la noche te encuentras, bueno, pues muchos drogadictos. No, y tú como madre me imagino que estabas preocupada también, o sea, no es solamente tu, tu estabilidad, sino tu responsabilidad, claro. Claro, la vida de él, además, él se me enfermó con la frialdad y eso, porque sí se enfermó y estuvo como un mes y pico bien enfermo y fiebre y aquello era terrible, cogió una sinusitis tremenda, pero bueno, no teníamos dónde estar, el sereno está enferma. Pero ahí, gracias a Dios, nosotros
nos mantenimos firmes, hasta que logramos llegar a un albergue, un shelter, y ahí la casa Juan Diego, bendita sea esa casa, y ahí estuvimos. Entonces, él se tenía que levantar a las 5 de la mañana y desayunaban y lo sacaban para afuera a los hombres, porque él estaba en la parte de los hombres y yo en las mujeres. Las mujeres si querían no trabajaban, pero los hombres sí tenían que salir a trabajar. Entonces, pues él tenía que salir a trabajar. Y yo no sabía por dónde él andaba. Y Houston, que era donde nosotros vivíamos, es bien grande. Entonces, él andaba por todas las carreteras aquellas y yo muriéndome porque nunca había pasado esto. Y él, tan jovencito, adolescente, no era fácil. Y él llegaba al anochecer de haber trabajado, y enfermo estaba, pero ahí trabajaba y pintaba casa. Hasta que ahí, bueno, pues con los días que tuvimos ahí y la iglesia, cuando ya tuvo el presupuesto para darnos a nosotros, pues entonces sumamos el dinerito, como le dije, y ya rentamos solo. De ahí entonces él empezó a aplicar a trabajar en algunos lugares. Recuerdo que la primera entrevista nosotros no teníamos nada de donde sentarnos ni nada. En una caja plástica se sentó para hacer la primera entrevista con AT&T, una compañía de teléfono, ¿no? Y entonces, bueno, pero había una muchachita que le decía, di esto, porque él no sabía ese inglés, él aprendió el inglés aquí. Me ayudaron, claro, me tiraron el cabo, como dicen en Cuba. Sí, pero al final nada, no, él, vaya, era la primera entrevista, él se aventó siempre. Llevábamos ya 3 o 4 meses y él tratando de buscar por aquí, por allá, y él, bueno, pero al final íbamos a la biblioteca porque no teníamos computadora, no teníamos teléfono, no teníamos nada. Y en la biblioteca ahí él se sentaba y buscaba y bueno. Después aplicó en una tienda de reciclaje y cuando le hicieron la entrevista, bueno, pues él no tenía permiso de trabajo, pero realmente le vieron sus características y lo pusieron de cajero y empezó a trabajar ahí, cerquitica de la casa. Entonces yo lo iba a buscar por la noche. Entonces yo me paraba afuera porque la tienda cerraba a las 10 de la noche y yo me paraba afuera, un frío porque yo no tenía abrigo, no tenía nada y no tenía dinero para comprarme nada. ¿Tú pudiste conseguir trabajo también en ese momento? No, yo no pude conseguir trabajo nunca hasta que no tuve el permiso de trabajo. Claro. Entonces él empezó a trabajar allí y yo le dije a él, ya vamos a empezar a aplicar a la escuela aunque yo no tenga trabajo. Vamos a ir haciendo las aplicaciones y ya. Y empezamos a hacer las aplicaciones hasta que él empezó la escuela. Cuando empezó la escuela, él exoneró unas cuantas asignaturas por suficiencia y entonces pues hizo el inglés, que era lo que obligatoriamente tenía que terminar. Y ahí entonces aplicó y en 3 años y pico hizo su carrera y ahora está haciendo el doctorado él. Pero yo empecé entonces a trabajar en un restaurante. El día que me llegó eso, me fui a un restaurante. Y ahí trabajé como una esclava, bien fuerte, bien difícil. Ahí lavaba la servilleta, lavaba la ropa, los manteles, hacía un galón de jugo de naranja, uno de limón y uno de lima. Claro, con un aparato, pero había que poner la naranja ahí en la mano, eso era terrible. Cortaba entre 14 a 20, 22 cajas de panes de cada caja de 30 panes, diferentes cortes de panes. Y todo eso yo lo tenía que tener listo a las 10:30 de la mañana. Todos los cortes de pan, aquello era terrible porque hay que cargar mucho, hay que hacer todo. ¿Has podido trabajar relacionado con la salud o eso no has podido? Bueno, sí, claro. Cuando yo inmediatamente que me llegué el permiso de trabajo, yo dije, yo no sé inglés, nada, yo soy cero, pero yo soy cardióloga y yo voy a mis conocimientos, me voy a aplicar ¿cómo se llama? A ver si saco una licencia de ecocardiografía, que eso es relacionado con mi perfil, porque en Cuba, igual que en España, los cardiólogos son los que hacen los ecos, pero aquí no. Y apliqué, en lo que me llegó el turno de examinar, me examiné y lo pasé y soy ecosonógrafa aquí. Bueno. Entonces empecé inmediatamente, yo le decía, no te preocupes que yo voy a trabajar en un hospital, no te preocupes. Y así empecé. Y ya empecé a trabajar ya en el hospital y él ya en su universidad y yo, eso es lo que yo hago, eso es lo que me dedico a hacer. Qué bueno. Oye, ¿han podido regresar a Cuba? ¿Han querido regresar a Cuba o no han regresado? Sí, hemos ido de visita porque mi familia completa está allá y nosotros salimos legalmente, o sea, no tenemos un problema de que no podemos entrar. Sí hemos ido, pero... ¿Cómo encontraron el país? Bueno, después de tanto ver mundo, ¿cómo fue la experiencia de regresar?
Lo encontramos bastante deteriorado. Fue muy deteriorado, lastimosamente, eh, muy penoso. Por ejemplo, el pueblo donde vive mi mamá, que es Nuevitas, de Camagüey, había pasado un ciclón hacía poco tiempo y todavía las personas llevaban años y todavía con las casas en el piso. Entonces, apuntaladas, una gran miseria, la situación ya, o sea, ya no existían esas ferias con esas comidas, no existían los mercados, los agromercados, que por ejemplo nosotros en La Habana, yo iba a un agromercado que quedaba en El Vedado, tenía muy buena fruta, ya no existe eso. ¿En qué año fue que fueron? Eh, en el ¿qué? 18 creo que fue, 19. Sí, hemos ido 3 veces. Hemos ido 3 veces. La primera vez fuimos en el 17, después volvimos a ir en el 18, él fue en el 19, yo no he ido más. No hemos ido más después de eso. Pero las veces que fui, un deterioro muy grande y doloroso, doloroso. Lo es. Los carros, veía la ciudad muy, muy despintada, los carros muy maltratados y claro, las partes bonitas esta de La Habana Vieja, la parte restaurada, pero no se trata de eso, de ver lo bonito, hay que ver ¿Dónde vive la gente? Claro. La gente es la mayoría. Claro. ¿Y cuál es tu meta, Antonio? Porque bueno, después de todo lo que pasaste, ya estás en la NASA, me imagino que sigues dando pasos hacia el futuro. ¿En dónde te ves de aquí a unos años? En plan, ¿cuál es tu goal, ¿no? Tu meta profesional? Yo quiero tener mi propio laboratorio o mi propia compañía. En realidad, bueno, representan la misma meta, pero quiero tener algo que yo pueda investigar mis propios, bueno, las cosas que me gusten a mí, las cosas que me fascinen. Entonces, bueno, eso pienso que sea el mejor, la mejor trayectoria posible. Am, Posiblemente dentro de bueno, los próximos años, en el futuro cercano, empiezo a trabajar en alguna compañía mientras me preparo y bueno, aprendo mucho más en cómo crear una compañía y cosas así. Pero bueno, ese es mi objetivo por ahora. ¿Y tienes todavía, bueno, vínculos con tu familia? Porque dijiste como que una vez tú fuiste solo a Cuba, ¿no? ¿Tienes amigos allá? ¿Algún vínculo? Sí, tengo muchos amigos allá. La mayoría de los que quedan de la escuela, usualmente bueno, del high school, del preuniversitario, Uh-huh. usualmente cuando se acaba el pre, todos se van por su propia vía a hacer diferentes carreras, a estudiar en diferentes universidades, entonces no quedan tantos como antes, pero sí tengo algunos amigos por allá. Lastimosamente, bueno, mi mejor amiga falleció hace poco. Ella, bueno, se convirtió en doctora y estaba estudiando ginecología y sufrió un accidente fatal. Y bueno, eso fue muy lastimoso para nosotros. Yo le prometí una vez que le iba a llevar a la NASA y bueno, nunca pude cumplirlo. Bueno, no me quiero poner emocional, pero cosas que pasan. Y bueno, sí, tengo amigos, tengo todavía parte de mi familia que queda allá también. Y sí. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que como tú, y bueno, impulsados por tu mamá, que siempre estuvo a tu lado, quieren empezar una vida nueva y tienen que emigrar de su país? ¿Qué consejos les das? Um, Muchas veces es difícil, como por ejemplo para nosotros los cubanos salir de Cuba. Es como el sueño de todos los cubanos, salir de Cuba, porque se dan cuenta, y especialmente las generaciones jóvenes, se dan cuenta que el país no tiene mucho futuro para ser alguien que realmente ayude al mundo. El país, bueno, no tiene mucho futuro, desgraciadamente. Entonces, que nunca pierdan su visión, que siempre estén ah, siguiendo sus sueños. Es algo como un poco cursi decirlo, pero realmente los cubanos, los seres humanos podemos hacer lo que queramos en la vida. Lo único que tenemos que tener es como una meta,
una pasión a la cual seguir. Entonces, sí, que sigan sus sueños. Y tú como madre, a esas madres cubanas que quieren que sus hijos salgan adelante, impulsarlos, y bueno, como mujer que también has llegado lejos, que estás trabajando en Estados Unidos relacionado con lo que tú estudiaste, ¿qué les dirías? Y si pudieras darte un consejo a tu yo, ¿no? de joven, ¿qué le dirías a esa amiga? Bueno, primero, a ver, las madres que tienen sus hijos, lo primero que yo les diría es que estudiaran otro idioma, cualquier otro idioma, lo primero, ¿no? Para que no pasen lo que pasamos nosotros, sobre todo yo, ¿no? Que soy más vieja. Porque sabe que en Cuba hubo vaya, eso, el inglés era prohibido en mi época, entonces un grave error. Hablaban en ese momento ruso, ¿no? Que Ruso, era... ruso, y el inglés, que después que empezaron a dar inglés era Yehayan, no sé, más nada. Entonces era terrible, no, somos ignorantes en ese sentido. Entonces, que estudien otro idioma, le dicen a sus hijos. Que se proyecten, o sea, yo sé que todo el mundo no puede salir del país buscando un futuro, yo sé que, pero los cambios en positivo, a cualquier nivel, a cualquier estructura, siempre es bueno. Que hay que escuchar las generaciones jóvenes hay que escucharlas, que el gobierno tiene que hacer cambio definitivamente, porque no se trata se trata de sacar las raíces de verdad de lo que es el buen ser humano, la buena capacidad, que no se pierdan esos talentos que se pierden día a día por no tener oportunidades. ¿Entiende? Entonces, es muy doloroso que la gente, por ejemplo, se tire al mar, que se tire como quiera, que pase tanto. La desesperación lleva a la gente a eso, porque a mí me pasó, por ejemplo, yo no podía vivir en Cuba, desgraciadamente, no tenía donde vivir. Entonces, como yo, había muchas personas, pero la educación es lo primero. Cuando usted educa a su hijo y lo educa con valores, sobre todo, ya usted sabe dónde va a ir y cómo va a ir. Entonces, si la madre lo educa bien, si le da una formación integral, como por ejemplo yo le di a él una formación integral, él toca piano, canta, él juega deporte, es pelotero utility, o sea, juega aquí con las universidades, juega muy bien. Entonces, todas esas cosas le da una formación integral al muchacho. Bueno, pues no sabe hacer una cosa o no tienes posibilidad porque no conoces el idioma, pero te sentaste en un lugar y tocaste una tumbadora y a lo mejor te ganaste 5 centavos, ¿no? Entonces, siempre que uno le enseñe educar. Y yo creo que en Cuba la educación no es mala, la educación en Cuba es buena, pero tiene muchas necesidades, tiene muchas situaciones que el gobierno pues no quiere resolver. No lo quiere resolver. Porque hay cosas que dependen del gobierno y no se trata de una cuestión de politizar ni de decir, no, las cosas hay que llamarlas por su nombre. El gobierno está ajeno voluntariamente a muchas cosas, como escuelas, por ejemplo, que la estructura se está cayendo y los niños están allí, y entonces esas cosas, bueno, entonces la madre que forma a su hijo para que se eduque bien y tenga posibilidad para proyectarse en el mundo. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué consejo te darías a ti misma de joven, ¿no? A esa joven que tomó la decisión de irse, a esa joven que tal vez en algún momento se sintió débil por todo lo que estaba pasando? ¿Qué le dirías a esa amiga? No, esas jóvenes que jamás se sientan débiles, al contrario, fuerte, porque si yo soy una vieja y estoy fuerte y sigo siendo fuerte porque sigo estudiando, pues ellas tienen edad para seguir echando para adelante. O sea, ellas tienen que subir y creer en ellas mismas, no ir al camino fácil, porque el camino fácil aquí se encuentra. Bien, es bien fácil encontrar un camino fácil en este país o en el mundo capitalista, como la prostitución, las drogas, eso es bien fácil, pero esa no es la vida, eso no es lo correcto. Lo correcto es que tú te formes, porque al final cuando uno se va de este mundo, se va con lo que se lleva en la mente y en el corazón, nada más con lo que aprendió, no se va ni siquiera con la buena ropa ni con nada. Entonces hay que crecer y creer en uno mismo y tener voluntad de creer en uno mismo para echar adelante. Y si yo me fuera a dar un consejo a mí misma, yo creo que yo debía haberme ido de Cuba antes. Ese es el primer consejo que yo me hubiera dado. Y es que
me hubiera ido antes porque, no por todas las cosas que pasé después, sino porque en el momento que yo tenía 29 años, en el momento que yo entendí que la Revolución Cubana estaba cometiendo errores, que había muchos errores internos, en ese momento yo traté de convencerme a mí misma que quizás yo estaba equivocada y lo planteé donde debía plantearlo. Cuestioné a quien tenía que cuestionar a todos los niveles. Y sin embargo, la situación fue en declive, en decadencia todo el tiempo hasta la actualidad. Entonces, yo no, o sea, más joven, yo no hubiera llegado a esto que yo llegué aquí. Más joven ya yo hubiese pasado todos estos obstáculos, hubiese llegado más joven aquí o donde iba a ir, porque con sinceridad le digo, jamás pensé venir a los Estados Unidos, nunca pensé yo en eso, porque nosotros fuimos formados con otra educación, nadie piensa en eso. Lo que pasa es que las circunstancias que te ponen la vida y además yo tengo muchas evidencias, ¿no? De todo lo que pasé. Entonces, es bien difícil darse cuenta después cuando la mente es manipulada. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La verdad entre raíces, donde ahí plasmo una serie de cosas que es la verdad, porque mucha gente... Con tu relación con cuando eras médico, tal vez en la misión internacionalista, o sea, ¿de qué trata este libro? De toda Cuba. Ok, ¿y cuándo sale y cuándo lo terminarás y dónde lo podremos encontrar? No, lo estoy terminando, pero lo que pasa es que me enfermé porque me operaron hace poco y entonces pues tuve que parar de escribir. Estoy terminándolo ya, pero se llama así, La verdad entre raíces. Se lo haré llegar cuando lo haga, pero esto es un libro que no lo voy a hacer con un lenguaje bien asequible a todos los niveles. No lo voy a hacer muy extenso, pero concreto, por capítulo, de todos los procesos y todas las cosas de Cuba, por ejemplo, hablando de todos los tópicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es, no sé, vamos a poner un ejemplo, la ignorancia, religión, todos los temas, Okay. educación, sociedad, ¿entiendes? Es así. Entonces voy a escribir ese estoy terminándolo ya y después vendrán otros, pero le digo, yo me hubiera ido antes porque he pasado mucho, no por mí, sino por influencias ajenas y no es justo, Claro. no es justo. Y antes hubieras empezado, como tú dices, todo este trajín, como dicen en Cuba, de forma más joven, tal vez con más fuerza, aunque la fuerza no te falta. Mira dónde han llegado. Y como tú dices, hay que seguir, o sea, no es como que ya llegamos a esta edad y no, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, que eso es lo que nos llevamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros, con Diario de Cuba, nuestra audiencia, esta historia que nos mueve tanto y que nos empuja, ¿no? hacia el frente, lo que tú dices, tal vez no tienes la oportunidad de salir, pero en tu propia estructura, en tu propia casa, conviértete en algo un poquito mejor, con pequeños pasos. Gracias por estar con nosotros y yo les dejo los micrófonos abiertos en caso de que se quieran despedir de nuestra audiencia. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y al mundo entero. Mejoremos, señores. Seamos mejores. Así es, un mensaje bien positivo. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao.